Ciertamente estamos aquí por amor y no por costumbre. No permitas que los afanes de la vida nos lleven a ser personas llenas de costumbres, aún religiosas, Señor, sino que podamos amarte con todo el corazón, que podamos abrazar tu presencia día con día, que podamos enamorarnos de ti cada día más. Señor, te pedimos que este mensaje pueda nos dé el conocimiento necesario acerca de la persona de Satanás, pero también nos dé el conocimiento correcto de que no hay otro como tú, que tú eres el más alto, el más grande, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores. No hay quien se compare a tu majestad, no hay uno solo, Señor, y como tú tienes el poder, a ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, todo tributo de autoridad te pertenece a ti, Señor. Tú eres el Rey, tú eres el más poderoso, Señor, y te pedimos, Padre, que podamos estar apercibidos de lo que tu palabra enseña acerca de este personaje, para no tenerle miedo, sino para estar preparados ante sus acechanzas. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús todos decimos amén. Puede tomar su lugar. Gracias a Dios por aquellos que nos visitan por primera, por segunda vez. Queremos que se sientan muy a gusto entre nosotros, que puedan sentir también como nosotros la presencia de Dios, pueda recibir la palabra y también pueda ser instruido en lo que la Biblia enseña. Estamos hablando desde la semana pasada acerca de este personaje llamado Satanás. ¿Por qué estamos hablando? Bueno, porque en estas fechas se exalta a la muerte y se hacen, de hecho, en muchos lugares ritos hacia Satanás para exaltarlo, ya que, como vamos a ver en estos estudios, Satanás desea la pleitesía, desea la adoración. Él no está jugando. La manera en como él tiene pudiéramos decir éxito en su campaña es que destruya las familias, destruya las iglesias, destruya nuestra fe, destruya nuestra confianza en el Señor, y por eso necesitamos estar apercibidos. El conocimiento de Satanás, según la Biblia, no según sectas o según filosofías o religiones, sino, como dice la Biblia, es parte de doctrina básica, de la doctrina que todo cristiano necesita conocer para entender cómo es que trabaja Satanás y estar equipados emocionalmente, espiritualmente y aún físicamente en contra de sus acechanzas. Entonces, la semana pasada vimos la realidad de Satanás, parte de que él existe, de que no es un personaje ficticio ni mitológico. Decíamos que hay algunas filosofías que le llaman a Satanás a la personificación de la maldad o de la falta de la bondad y de lo que es bueno. A la falta de juicio también se le dice que es Satanás, pero no es la personificación de la maldad, sino que es un personaje, es una persona, es una criatura, es alguien que Dios creó. Y vamos a empezar a hablar acerca de la creación de Satanás en esta tarde. El tiempo de su creación no se habla exactamente qué tiempo, cuál fue el momento en que Satanás fue creado, pero sí nos da algunos indicios para entender que Satanás fue creado después de que antes de que el huerto del Edén haya sido creado. Vámonos, por favor. Primero entendamos que si Satanás no fuese un ser creado, entonces tiene que ser eterno o autoexistente. Y eso no es lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios enseña. Nosotros somos monoteístas, o en otras palabras, creemos en un solo Dios que se representa a sí mismo en tres diferentes personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero estas tres representaciones es un solo Dios soberano. Por lo tanto, el hecho de creer que Satanás es eterno iría en contra de lo que nosotros creemos en la palabra. No es un ser autoexistente, no es un ser eterno, es un ser creado. El tiempo de su creación
no se dice, pero sí se dice que es un ser creado, porque la Biblia declara y estipula en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que Dios creó todas las cosas. Vámonos a Juan capítulo 1, versículo 3, por favor. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, ahora, ¿de quién está hablando? Estamos hablando de Juan capítulo 1. Y Juan 1:1 empieza hablando del Hijo o del Verbo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En Él estaba la vida. Y aquí dice que todas las cosas por Jesús fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces esto incluye a Satanás. Lo declara de una manera más digerible al lector en Colosenses capítulo 1 del 16 al 17, por favor. Colosenses 1 del 16 al 17 dice: porque en Él, hablando otra vez de Jesús, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. ¿Te parece que en los cielos hay potestades, principados, ángeles, arcángeles, toda hueste, ya sea benigna o maligna, está en los cielos? Entonces dice que todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, dile al de al lado, tú fuiste creado. Todo lo visible e invisible, sean tronos. El trono habla de autoridad. Y veíamos la semana pasada que Satanás se le dio una autoridad de querubín protector. Eso era una autoridad muy, muy elevada. Lo vamos a ver, lo vamos a recordar más al ratito. Pero dice que sean tronos, o sea, aquellos que están puestos en autoridad aún de lo que es invisible o de lo que es visible. Nuestro presidente lo puso el Señor. Decimos, no es que estuvo 12 años en campaña. No, el Señor sabía en qué momento él iba a estar. Nos guste o no, el Señor ha puesto tronos. Eso quiere decir que hay autoridades que Dios ha delegado en la tierra, visibles e invisibles. Y dice, sean dominios, países pudiéramos decir, sean principados, sean potestades. Estos ya son huestes que no vemos, que son invisibles. Todo, ¿cuánto? Todo fue creado por medio de Jesús y para Él. Esto significa que el Señor va a utilizar aún al mismo diablo para llevar a cabo sus fines. Personas que hemos pasado por tentaciones, por dolor, por aflicción, por tinieblas, por destrucción, por traición, por dolor, por mentiras. Todos nosotros, en medio de todo ello, en la fidelidad y misericordia de Dios, no volveremos a ser los mismos. ¿Sí o no? Tú y yo somos diferentes. Nuestra vida ha cambiado, nuestro corazón ha madurado. Podemos mirar a los demás con ojos de misericordia y no con ojos de juicio. ¿Por qué? Porque aún lo malo que hemos vivido, Dios lo utiliza para bien. Por eso dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Muy bien. Ahora, decíamos que el tiempo de su creación no se especifica, pero si entendemos que Ezequiel capítulo 28, desde los versículos, me parece que es del 9 en adelante, se refieren de Satanás. Aquí dice, vámonos a Ezequiel 28:13, que Satanás tuvo que haber sido creado antes de que Dios implantara el huerto de Edén. Vamos a ver qué dice el versículo 13 de Ezequiel 28. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestimenta. Entonces nos damos cuenta que el Edén fue creado, pero él tuvo que haber sido puesto antes. Dice aquí, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa eras tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. También vámonos a Génesis capítulo 2:8, por favor.
en Génesis 2:8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces, vamos a ver las características. Aquí nos dice entonces que Satanás tuvo que haber sido creado antes del huerto del Edén. ¿Sí nos queda claro eso? Muy bien. Ahora vamos a ver las características. ¿Qué pasaba? Las características de la creación de Satanás. Vámonos a Ezequiel, capítulo 28. Y algunos de los versículos 11 al 19, algunos debaten si solamente de estos versículos del 11 al 19 están hablando de Satanás o no, porque aporta detalles tan descriptivos en cuanto a las características de la condición original de Satanás en su creación. Vámonos por favor. Bueno, primero entendamos. Cuando vamos a Ezequiel capítulo 28, acuérdese, de los versículos del 1 al 19, está hablando del rey de Tiro. No sé si lo han leído. Ok, está hablando del rey de Tiro. Entonces muchos teólogos y aún personas filósofas que leen este capítulo dicen no está hablando de Satanás, está hablando tan solo del rey reinante de ese momento en Tiro. Sin embargo, todos y aún así los teólogos sí concuerdan en que del 1 al 19 está hablando del rey de Tiro, o sea, del líder. Pero la pregunta en realidad es si este pasaje va más allá del líder humano, o sea, del rey de Tiro, para revelar algo de alguien más, en este caso de Satanás. Ahora, algunos han puesto candidatos. Te quiero comentar que todo este estudio lo estoy basando en el teólogo Charles Ridier, que ha hecho, él es un estudioso y de ahí es que yo estoy tomando la información para poder enseñarla. Creo que es una información sana y una doctrina sana acerca de este personaje. Algunos candidatos, si no solamente está hablando meramente del rey de Tiro, es que esté hablando, aparte del rey de Tiro, a un símbolo tomado de una mitología pagana, o si es un ser primitivo que vivió en el huerto del Edén y fue sacado del huerto del Edén por su propio orgullo. O otros han dicho que si es un ser mitológico no real de la mitología fenicia, de Fenecia, incorporado a este relato y también aplicado al rey de Tiro, o si es simplemente una persona ideal, porque cuando se dice del rey de Tiro, dice eras el sello de la perfección, y no hay ningún ser humano que sea perfecto o que sea el sello de la perfección. Entonces pudiéramos decir que está relatando de un ser o de un hombre ideal, una persona ideal, pero que obviamente no es real, o que sí pudiera haber sido el hombre ideal. Las mujeres que hemos pensado en el hombre ideal, dile a la de al lado: no existe, mana. No existe, lo siento. Pero algunos dicen aquí que es el hombre ideal, que a lo mejor fue el primer hombre histórico, hablando de Adán, cuya historia sabemos que pecó y fue sacado del Edén. Pero no hay ningún soporte teológico ni de interpretación bíblica que sostenga que sea Adán del que están hablando, o que es precisamente el ser siniestro Satanás, o que simplemente están hablando de la obra maestra de Satanás, que en este caso en el futuro es el anticristo. Ok. Los primeros puntos, si es un símbolo mitológico, primitivo, que vivió en el Edén, o si es un ser mitológico de Fenicia, o si es una persona ideal, todo eso lo tenemos que descartar. ¿Por qué? Porque bajo los principios de la interpretación bíblica no entran. Simplemente no puede ser, ya que no hay justificación para introducir la mitología en un texto bíblico. ¿Ok? Ahora, el punto de vista de que sea el rey de Tiro es viable, porque sí está diciendo: dile al rey de Tiro,
Pero hemos visto en la Biblia, para entender muchas profecías, no sé si te has dado cuenta cuando leemos el libro de Salmos, que hay palabras específicas que se le dio a David, y realmente David no las cumplió, sino fue Jesucristo. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos que están aquí, porque aquellos que ven a Satanás en este pasaje alegan que el lenguaje que incluye esta alta de superlativos, de figuras, no se podrían aplicar a un rey terrenal, entonces tiene que ser Satanás. Ahora, sería muy difícil si vemos Ezequiel 28, 14 y 15, porque habla de ser querubín protector. Vámonos a verlo, sí, por favor. Que esos dos versículos se le puedan atribuir a un rey terrenal. Es muy difícil. Por eso dice, por ejemplo, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos. Eso no se le puede atribuir a ningún ser humano. Por lo tanto, necesitamos entender que así como se estaba haciendo un juicio contra el rey terrenal de Tiro, también estaba haciendo alusión a Satanás. Como cuando te estoy diciendo a ti, Juana, para que me escuche Chana. ¿Me explico? Ok. Ahora, no es fuera de lo común esta interpretación que te estoy dando. Porque vemos en ciertos pasajes que se refieren, como ya decíamos, en muchos de textos del libro de los Salmos, al rey David, y realmente se aplican solamente a nuestro Señor Jesucristo. Vámonos, por ejemplo, a ver Daniel capítulo 10, versículo 13. No me daría tiempo de ver todos los pasajes donde hay analogías como estas, pero sí quiero que quede muy claro de por qué estamos hablando en Ezequiel 28, que se refiere tanto al rey de Tiro, pero está dando características de creación, de pecado, de cómo cayó, de el mismísimo Satanás. Ahora, vámonos a Daniel 10:13 y dice así: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, está hablando de un arcángel, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Tú crees que el rey de Persia, estoy hablando del rey terrenal, pudo haber detenido al arcángel que venía a darle la respuesta a las oraciones a Daniel? Porque dice que estaban guerreando en los lugares celestes. Por lo tanto, cuando aquí dice el príncipe del reino de Persia, no está hablando del príncipe terrenal, sino que está hablando de un demonio de alta jerarquía que se le detuvo al arcángel que venía a darle la respuesta a Daniel en ese tiempo en que él dispuso su corazón para buscar a Dios, en el sentido donde él estaba trabajando con el rey precisamente con el rey de Persia. Sin embargo, venía este arcángel a darle la respuesta de sus oraciones y se le interpuso aquí dice el príncipe de Persia. Sin embargo, entendemos que fue un demonio. Así es que Ezequiel 28 sí se refiere tanto al rey reinante de Tiro, que fue una herramienta de Satanás. Dicho sea de paso, el rey de Tiro, por toda la maldad que había en su corazón, llegamos a la conclusión que fue poseído por Satanás. De la misma manera que el anticristo será poseído por Satanás, y todo eso lo podemos estudiar en el libro de Apocalipsis y todo lo que es la escatología, donde verdaderamente el anticristo será poseído por Satanás, y nos daremos cuenta que él tratará aún espero que no estemos nosotros aquí, discúlpeme. Ahí dile al de al lado, ahí si quieres te encargo que me avises. Pero la gente que quede, ¿verdad?, se dará cuenta que el anticristo buscará pleitesía. Lo mismo que Satanás busca que le rindamos homenaje y adoración. Muy bien, entonces llegamos a una conclusión correcta. El rey histórico de Tiro simplemente fue una herramienta de Satanás y posiblemente había sido poseído por Satanás durante todo su reinado. Ahora, Ezequiel también nos da un vistazo
de la criatura sobrehumana, llamado Satanás, quien no solo estaba usándolo, sino también habitándolo. Pregúntale al de al lado, ¿quién te habita? Ay, hasta la cara le hicieron así. No, pues el Espíritu de Dios, ¿verdad? Por favor, que venga puro santito aquí, se los pido. Pero Satanás estaba habitando al rey de Tiro, está bien gacho. Y eso es lo que el diablo quiere. ¿Se acuerdan cuando Judas, antes de entregar a Jesús, la Biblia enseña que Satanás entró en él? Y de alguna manera a mí me llama la atención este rollo con el Gadareno. Siempre ha sido como un rollo. ¿Se acuerdan que antes de pasar a Gadaria iban en el barquito y vino un gran viento que los estaba deteniendo de que Jesús no llegara a la otra orilla donde estaba ese hombre que no nos dan un nombre? Es el Gadareno, o sea, como dijeran el citadino, el mexicano. Espero que no sea uno así, ¿verdad? Pero ese cuate estaba poseído, y todos esos demonios estaban soplando fuerte contra el barco para que no llegara Jesús a la orilla. Pero me llama la atención que este hombre estaba tan fuera de sí y era tan fuerte, porque le habían puesto grillos, le habían puesto cadenas y nada lo detenía. Eso me habla también que el reino de las tinieblas tiene cierto poder que Dios no le quitó. Algo que veníamos platicando, estuve jueves, viernes y sábado en un congreso territorial de una denominación muy grande en México y que ya se ha extendido a Europa y a Sudamérica. Y en este congreso territorial pues había yo estado predicando, pero terminando me trajo un joven con su esposa y me venía preguntando, oiga, yo tengo una teoría de Satanás. Y le dije, yo le dije, ¿sabes qué? La neta me duele la garganta, pero a ver, si no, porque como que quería una predicación solo para él, ¿no? Entonces le dije, mira, te voy a decir, ahí en el Face, ¿sí está en el Face? ¿O en YouTube? En el Face. Ahí en el Face, empecé a hablar de Satanás hace una semana, para que te pongas ahí a ver. Me dice, es que yo tengo mi teoría. Me dice, ¿por qué Dios no lo destruyó? Así como que, ¿ya saliste chafa? Fuera. ¿Y sabe qué me venía yo imaginando? Como cuando los hombres de negro te avientan el flash ese, ¿no? Y ya no pasó nada. ¿Tú crees que Dios no tiene ese poder para hacerlo? Claro que sí. ¿Y cuántas veces cuando hemos sufrido tanto le hemos dicho, Señor, saca este dolor de mi corazón? Y dice, pues ¿qué te cuesta, Señor? Así como que échame el flachazo de los hombres de negro. Ándale, Señor, y ya, ni me acuerdo ni quién fue el que me dañó, ni quién me hizo, ni las personas que hablaron mal, ni nada. Pero ¿sabes? Dios, ¿has oído cuando el Señor dice que lo que Él da ya no lo quita? Que los dones y los llamamientos son irrevocables sin arrepentimiento. Dios no se arrepiente de haberle dado este poder a Satanás. Pudo haberle hecho lo de hombres de negro a toda la humanidad. Sin embargo, Dios, en su misericordia y gracia, en su amor, ¿has oído ese dicho tan trillado? ¿No? Si amas algo, pues el Señor nos ha amado tanto que nos da libertad de escoger. Eso es parte del amor. Y tú puedes hoy escoger, ¿le entro contigo, Dios? ¿O no? Pero hoy te voy a decir algo. Todos, sin excepción, fuimos creados para servir a Dios. Y si no servimos a Dios, estaríamos sirviendo al reino de las tinieblas. Hemos dicho que son tres nuestros grandes enemigos. 3. Satanás y su reino. 2. El mundo y el sistema del mundo, y ahorita vamos a ver por qué. Y 3, nuestro yo, porque Gálatas 5:20 nos habla de los frutos de la carne. Hermanos, ¿quién cree que inflama esos frutos de la carne? Inmoralidad sexual, hechicería, celos, envidia, odio, disensiones, sectarismo, rivalidades, borracheras, ¿qué más, verdad? Todo eso
está inflamado por el reino de las tinieblas y nuestra carne es fácil presa. Lo más chido de toda esta misericordia y misterio de Dios de por qué no destruyó a Satanás y a todos sus secuaces y a toda la humanidad, nos hizo ya, no existió. ¿Sabe por qué? Ya hasta se me olvidó que le iba a decir. De acordarme del ¿por qué no lo desapareció? Pues es que Él no va a arrepentirse de lo que te da. Pero no solo eso, esto está bien chido, ya me acordé, que nosotros tenemos la posibilidad del arrepentimiento. Satanás no. Por eso nos odia con odio jarocho. Bueno, no sé si es odio jarocho, espero que no. Espero que no, y que los de Veracruz no sean así, ¿verdad? Pero nos odia porque Él no tiene oportunidad de arrepentimiento y nosotros sí. Eso es una misericordia de Dios. Y aún así, cada día es una nueva oportunidad para que nosotros obedezcamos al Padre. Voy a seguir, por favor, con esto de la doctrina en cuanto a lo que es Satanás. Y decíamos entonces que al describir a este rey, Ezequiel también nos da un vistazo de la criatura sobrehumana que es Satanás, quien no lo estaba que no solo lo estaba usando, sino que también lo estaba habitando. Entonces, si damos por sentado que Ezequiel 28 y en estos versículos se habla de Satanás, aprendemos características, repita conmigo, características. Las características originales, las meras originales que tuvo Satanás en su creación y que después perdió. Muchas de estas obviamente las perdió. Vamos primero a entender que cualesquiera que sean las cosas que específicamente enseñan estos versículos, comunican la idea de que Satanás fue sumamente privilegiado. En otras palabras, Satanás fue el epítome de la creación de Dios, que tenía una posición sin paralelo en todo el universo. O sea, bajito de Dios estaba Satanás. Vamos a leer el versículo 12 para empezar a ver qué características de su creación había en Satanás. Punto número 1. Satanás tenía una perfección sin paralelo. Satanás estaba en el cenit de las criaturas de Dios, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Vámonos al versículo 12 de Ezequiel 28, por favor. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras, repita, era, muy bien, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Qué guapísimo ha de haber estado este Satanás. Perdóneme, mujer, mejor que tu marido. Y se ríen todas. Y mejor que tu futuro, querida chamaca, ¿verdad? Que estás aquí. Mejor que tu futuro marido. Dice que era el sello de la perfección, era el cenit de la hermosura de las criaturas que Dios había hecho. Esto es entonces, punto número 1, Satanás tenía una perfección sin paralelo. Punto número 2, Satanás tenía una habitación sin paralelo. Así como cuando tú llegas a tu casa, ¿es tu santuario o no? ¿Qué se dice de Morelia? ¿Qué es el santuario de las mariposas monarca? Porque ahí viven. Es el lugar de su habitación. Pues la habitación de Satanás también era sin paralelo y lo vamos a ver en el versículo 13 de Ezequiel 28. Pónganmelo, por favor. Y dice así, en Edén. Ahora, no sabemos si este Edén es un Edén celestial
o terrenal. Eso sí no nos lo muestra la Biblia, pero cualesquiera que sea, se haya sido un Edén celestial o un Edén terrenal, era algo precioso. Y dice, en el huerto de Dios estuviste. Ahí era, esto puede que se refiera, como decíamos, a un Edén celestial o un Edén terrenal, pero cualquiera que sean los dos casos, de estos dos casos, antes que entrara el pecado, repita conmigo, antes del pecado, era un sitio único. Y ahí vivía Satanás antes del pecado, antes de que el pecado entrara a su corazón. Muy bien. También aquí en el mismo versículo 13 nos dice lo tercero, que Satanás, la tercera característica, Satanás tenía una vestimenta sin paralelo. Tercer característica, Satanás tenía una vestimenta sin paralelo. Regresemos al versículo 13 para ver cuál era su vestimenta, porque no había otra vestimenta igual a la de Satanás. Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de toda. Y aquí nos dice algunas que estaban en su vestidura: cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores. Y después ahí habla que hasta hubo música, no sé si era cumbia, salsa, merengue, cha-cha-cha, ¿qué más te gustaría? Hip hop, no sé, pero tenía tambores, tenía flautas, y todo esto estuvieron preparados el día en que él fue creado. Entonces, ese fue el tercer punto. En el punto número 4 que vemos de característica de la creación de Satanás es que él tenía una función en el reino de Dios sin paralelo. Una función sin paralelo. Y para esto, veamos por favor, estudiemos el versículo 14. Él pertenecía a la orden de criaturas angélicas designadas como querubines. Y aquí dice, tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Ahora, en la angeología se dice que los querubines, específicamente están los querubines, serafines, arcángeles, y ángeles, pero los querubines en sí están relacionados con la custodia de la santidad de Dios. Están relacionados con la custodia de la santidad de Dios. Vamos a ver tan solo 2 versículos que habla acerca de esto, pero hay varios. Vámonos por favor al libro, ahí a Génesis 3:24, por favor. Echó pues el Señor fuera al hombre. ¿Por qué lo echó fuera? Por desobediente, ¿verdad? No por el sexo no fue el pecado original, porque estoy segura que cuando le creó a Eva y dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, no creo que se haya puesto a jugar matatena después de eso. Más bien el pecado original, ¿qué fue? La desobediencia a una instrucción directa por causa de la disciplina. Hermanos, la disciplina es parte del amor de Dios. Y Dios le dijo por disciplina a Adán y Eva, de todo árbol del huerto podrás comer, menos de este que está en medio, que es de la ciencia del bien y del mal. Había 2 árboles especiales en el huerto de Edén, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y ellos comieron, no sé qué haya sido ese fruto, porque se quedó en el Edén, no lo conocemos. Pero Satanás tienta a Eva y el hombre cae, dice, ¿cómo voy a dejar a mi viejita sola? No. Si ella muere,
yo me voy con ella. Qué romántica, ¿verdad? No creo que haya sido así exactamente, pero los dos fueron lanzados fuera. Vamos a regresar al versículo 14. Y dice, en el versículo 24 de Génesis 3. Dice entonces que los echó fuera del Edén y puso al oriente del huerto del Edén, ¿qué puso? Querubines. Y una espada encendida revolvente que se revolvía por todos lados para que no entraran, para guardar el camino del árbol de la vida. Acuérdate que eran dos arbolitos. Si el hombre y la mujer, después de haber tomado del árbol de la ciencia del bien y del mal, hubieran comido del árbol de la vida, no hubiera habido para nosotros esperanza. Hubiéramos sido una generación tras otra generación de seres caídos sin esperanza. Pero esto que hizo el Señor fue precisamente para que tú y yo pudiéramos tener la esperanza a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para tener arrepentimiento de nuestros pecados. Es aquí, en este versículo, que vemos que los querubines estaban custodiando la santidad de Dios para que ninguna otra criatura pasara y tomara del árbol de la vida. Ahora vamos a ver el otro ejemplo, que lo vemos precisamente en el libro de Ezequiel, pero no en el capítulo 28, sino en el capítulo 1. Y cuando Ezequiel empieza a recibir esta revelación y esta profecía de parte del Señor, en el capítulo 1 tú vas a darte cuenta que él empieza a describir el trono de Dios. Y cuando empieza a describir el trono de Dios, llegamos al versículo 5, donde dice: y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. En otras versiones de la palabra de Dios habla de querubines. 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre, y está hablando de estos 4 querubines que están custodiando el templo, el trono del Señor, que está hablando de su santidad. Entonces, según parece, Satanás era el guardia principal de la santidad y majestad de Dios, el guardia principal de la santidad y majestad de Dios. Vámonos a Ezequiel ahora, pero 28. Ezequiel 28, versículo 15, por favor. Y dice así: perfecto eras en todos tus caminos. Esa es otra característica. Satanás tenía una perfección sin paralelo. Entonces vamos a recordar. Satanás tenía una perfección sin paralelo. Satanás tenía una habitación sin paralelo. Satanás tenía una vestimenta sin paralelo. Satanás tenía una función sin paralelo. Y hemos llegado entonces a la conclusión que Satanás era el guardia principal de la santidad y majestad de Dios. Pero también en Ezequiel 28:15 también tenía Satanás una perfección sin paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Vámonos a Ezequiel 28:15, por favor. Perfecto eras en todos tus caminos. Entonces, ¿a qué se refiere con perfecto? Si perfecto solo hay Dios, bueno solo hay Dios. A lo que se refiere es en el sentido de que era un ser completamente sano y moralmente íntegro. Qué impresionante. Dios lo creó así. Dios lo creó un ser porque mire, hasta los chamaquitos tienen 4 meses, 5 meses, le dices no toques, y ¿qué hacen? Hasta te voltean a ver y tocan. Como si fuera una lucha de poderes. No voy a tocar el control remoto. No solo lo voy a tocar, lo voy a morder. Y se lo meten. Pero él había sido creado completamente sano y era poseedor de una integridad moral total.
Aquí también vemos en el versículo 15 como en el versículo 13, lo vimos también la semana pasada, en estos dos versículos nos recuerda que Satanás fue creado y como criatura algún día tendrá que rendir cuentas a su creador. Ahora sí, dile al de al lado, y tú también. Pero sonríe, sonríe para que no lo sienta gacho. O sea, que sea una espada que penetre bonito, bonito, que corte, ¿verdad? Mi hermano, como decía mi hermano Beto, no debemos de estar aquí por costumbre. Jesús le hablaba a los fariseos y les decía, ustedes se saben la ley, se la recitan y ponen cargas sobre sus seguidores que ustedes con un dedo no están dispuestos a cargar. Es muy fácil conocer lo que es bueno y malo, el rollo es hacerlo. Y a veces la vida eclesiástica pudiera hacerse rutinaria. El hecho de leer todos los días la Biblia, el hecho de ponerte a orar, de llamar a tus hijos en tu casa, de ponerse a orar como familia, pudiera ser un hecho rutinario. Pero es nuestra decisión pedirle al Señor que Él haga que esta pasión y este deseo por su presencia arda todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga por nosotros. Es nuestra decisión. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que te fue dado por medio de la profecía y de la imposición de manos. Aviva el fuego. Es tu obligación, es mi obligación. Oiga, al leer todo cómo fue creado, Satanás me saca de onda. Tenía todo este cuate. ¿Ha visto personas que han perdido todo por nada? Gente que tú dices, es que tenía esto, tenía aquello, un buen trabajo, tenía y lo dejó por nada. Porque tenemos una lucha encarnizada. El diablo no está jugando. Por eso necesitamos estar conscientes que nosotros vamos a darle cuentas a Dios, así como Él dará cuentas. Nosotros también daremos cuentas. Y más nos vale amar al Señor porque estamos enamorados de Él, a que como Job. Job dice en la Biblia que no había otro como Él, pero él tenía miedo de que sus hijos la fueran a regar. ¿Y sabe qué hacía? Se ponía a hacer holocaustos, y no vaya a ser que mis hijos hicieron aquello, y no vaya a ser. Entonces amaba a Dios por temor, pero no por amor. Por eso al final, después de todo lo que él vivió, ¿y a quién usó? Para que se nos quite. A Satanás. Dios, como dicen algunos, Diosito. Dios fue el que le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? Y Satanás le dijo, pues claro, está re chido, tiene la mujer más chida del mundo, los hijos más chidos, tiene un montón de dinero y él lleva la de valores, ¿no? La escala de valores. Así es que pues él es el más rico del mundo, pues, pero quítale, pero hazle. Y entonces, y Dios le decía, ok, pero hay un límite. Yo no sé cuánto has sufrido tú, pero ¿cuántos de nosotros, ni levante la mano, pero yo voy a ser la primera, cuántos de nosotros hemos dicho, ya no aguanto, ya no puedo, Señor, por favor, no es lo duro, sino lo tupido? Pero la Biblia dice que Él no te va a dar más de lo que tú puedes soportar. El rollo es que tú no sabes que puedes soportarlo. Y en medio de ese dolor necesitas entender que le darás cuenta a Dios. Porque muchas veces decimos, no, es que hice esto porque me obligaron. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Y porque nadie me ha tratado con amor y nadie me ha querido nunca oír. ¿Se acuerdan? De mi amiga sí se acordó. Pero ¿sabe qué? Necesitamos entender que vamos a dar cuentas al Señor. No es de que soy rebelde porque así me hicieron. Es tu decisión ser rebelde. Es tu decisión buscar o no hacer la voluntad del Señor. Muy bien, voy a seguir porque si no se me va el tiempo. Y hoy tenemos algo muy chido que el Señor va a hacer en la vida de una jovencita. Muy bien, entonces, él era el perfecto en el sentido, ya decíamos, de ser completamente sano y poseedor de una integridad moral. En todos los sentidos, Satanás entonces era el epítome de la creación de Dios. Él
despertó en el primer momento de su existencia en una plenitud de hermosura. Así, fue creado hermoso y tenía un poder en su posición exaltada. Fue rodeado de toda la magnificencia que Dios le plació darle. Se vio así como él estaba sobre todas las huestes en poder, sabiduría y hermosura. Solamente el mismo trono de Dios era algo que no podía tocar, y es precisamente lo que llegó a anhelar. Y ahí están todos los testimonios que se nos vienen, incluyéndonos nosotros mismos. Mire, hace unos días fuimos mi Tamara y yo a un congreso en el sureste. Y nunca había yo estado en un hotel de todo pagado, mano. Nunca. Hasta me sentí naca. Porque estaba todo pagado, todo. Y yo íbamos y pues habían 7 restaurantes y no sé cuántas cafeterías y buffet por aquí. ¿Y qué quiere? Comida asiática, comida argentina, comida mexicana, comida internacional, comida no sé qué. Y yo decía, ay, y que me daba miedo entrar porque hasta decía ahí que teníamos que ir elegantes, ¿no? Y así, sí, o sea, tenía etiqueta y todo. Y yo decía, híjole, ¿cuánto ha de costar? Y así como que entraba yo. Y puedo pedir, me daban el menú, lo que quiera, todo lo que quiera. Hasta pedíamos de más, ¿verdad, manita? Pero decíamos, como buenas cristianas, hay que tragarnos todo. Pero ¿sabe qué? Que yo estaba impresionada porque íbamos a la cafetería, quiero un helado de coco, ahora quiero un helado de no sé qué, y te daban 3 bolas si tú querías, y nada más por estar ahí no te cobraban. Y yo no sé qué me escribió por ahí el Luciel, y ya me puse a predicarle al final: Luciel, estoy en un lugar donde no tuve que pagar nada, y me recuerda todo lo que Jesús hizo por mi vida. No tengo que pagar nada, lo único que tengo que hacer es pedirle. ¿Y sabe qué? Esperar. Lo que no queremos es esperar. Decimos: Señor, restaura a mis hijos ahorita. Señor, cambia a mi marido, a mi mujer ahorita. Pero ya está, tenemos que ir a pedirlo, pero ya está pagado. Y ya que regreso me dice mi Luciel: ay, mamá, tú te pones a predicarme. Le digo: oye, pues es que yo estaba asombrada, no tuve que pagar nada. Está bien chido eso, ¿no? Bueno, alguien pagó. Alguien tuvo que pagar. Alguien tuvo que pagar. Y cuando la hermana pidió las ofrendas en el congreso, yo decía: ay, sí, que ofrenden un montón, porque si así tratan a todos los conferencistas, pues no ha de ser barato. A Jesús le salió barato tu libertad. Dio su sangre, dio su vida entera para que tú y yo pudiéramos llegar al cielo y pedir. ¿Necesitas fuerza? Pídela. ¿Necesitas amor? Pídelo. ¿Necesitas perdón? Pídelo. Él ya pagó para que tú y yo pudiéramos entrar al cielo, al Edén celestial. Él ya pagó. Tú y yo solo tenemos que pedirle y creer y creer y creer. Dale fuerte el aplauso al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias. Ahora Mashiach Tarabasaya. Quiero terminar recordándote algunos de los nombres. Vimos 3 nombres y hoy vamos a ver el 4, rápido, así rápido. Vimos 3 nombres la semana pasada acerca de Satanás, y luego vamos a seguir hablando de su creación. Bueno, más bien de su pecado, ¿te parece? Para que no nos agarre, que Dios nos agarre confesados y Él no nos agarre en curva. ¿Te parece? ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Sí? Porque mire, así cuando usted anda en la calle y escuche al vecino: no, es que fíjate que Satanás se apareció y pasó esto y pasó aquello, tú le digas: yo tengo algo que decir. Estábamos mi Tamara, ¿sí estábamos juntas?
Sí, estábamos mi Tamara y yo. Es que ahorita ella es mi compañerita, bien bonita, mi Tamara. Pero sí. Entonces, después de la natación, nos fuimos y nos encerramos en un lugar bien caliente que se llama Vapor. Estaban ahí otras viejas, plática y plática de los ovnis. No, que yo lo vi, que de veritas, que por estas es cierto, que sí existen y que no sé qué. Y pues yo estaba así esperando mi turno. Y les digo, yo tengo una teoría, ¿quieren oírla? Y sí. No, pues yo creo que todo lo que está hecho, todo ese espacio sideral, fue creado solo para la tierra, para alumbrar de noche y de día. Porque la Biblia no me habla de que Dios esté, como dicen los mormones, en otros sistemas solares, predicando en otras galaxias. Jesús anda allá muriendo por otras galaxias. Eso es lo que dicen algunas sectas. La Biblia no lo enseña así. Pero es que es demasiado ese lugar, ese espacio. Pues a Dios le plació, Él tenía todo el espacio del mundo. Y Él dijo, pues le voy a hacer todo esto y esto para la tierra, para ti y para mí. Y yo creo que la Biblia tiene todo para que nosotros podamos darle una respuesta aún a la pregunta más difícil. Y aún así la Biblia dice que todas las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, pero las ocultas, los misterios de Dios, son tan solo para Él. Siempre habrá algún misterio. ¿Sabe qué? Yo les dije, Cristo no tarda en venir. Y solo se llevará a los que tengan la vida eterna. ¿Qué es tener la vida eterna? Primera de Juan dice, el que tiene la vida, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Entonces, o estás habitado por el Hijo, o estás habitado por Satanás. No hay a la mitad. No hay un pie acá y otro pie allá. O eres o no eres. Jesús dijo, el que conmigo no es, está contra mí. El que conmigo, bueno, eso que dijo, pues. Como dice, y el que conmigo no recoge, desparrama. Perdónenme, llevo toda la semana predicando, martes a los pastores, miércoles aquí, jueves, viernes y sábado en el congreso. Y hoy, esta es la segunda, y ahorita me voy corriendo a predicar a Tlalpan. Es que, ore porque en Tlalpan yo sepa lo que voy a predicar. Pero ¿sabe qué? Es que estoy bien emocionada. Porque Dios es tan bueno. Y Él nos ha dado la libertad de escoger. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Punto. Y creo que como Jesús vendrá otra vez, Satanás ya se está sacando de la manga los ovnis para que cuando seamos arrebatados, en un abrir y cerrar de ojos, miles seremos arrebatados. Todos los que se queden van a decir qué les pasó, y va a decir Satanás, se los llevaron los ovnis. Y mira, se quedaron las viejas así. Pues sí, ¿verdad? Le dije, pues no es una teoría, yo creo que es la verdad. Hermano, Satanás, el primer nombre que vimos de Satanás, yo brinco, discúlpame, Lucifer, que significa hijo de la mañana. Nadie le digas hijo de la mañana, aunque sea. Mejor dile hijo de Dios, hijo del Señor Jesús. Eso está en Isaías 14:12. Punto número 2. Otro nombre del diablo es precisamente Satanás o Satán, que significa enemigo o el adversario. Y eso lo vemos en Apocalipsis 9:11, donde dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Y estos nombres significan precisamente Satán o Satanás, que también significa el destructor. Punto número 3 que vimos la semana pasada es que también se le dice diablo, que viene del griego diabolos.
Y habíamos dicho que hay, ya que estamos haciendo anticalaveritas, ¿quién estuvo en lo de las calaveras, lo de las poesías que se hicieron? Estuvo chido, ¿no? Estuvo muy bonito, se leyeron las composiciones. Estoy asombrada de cuánta creatividad hay entre nosotros. Muchas felicidades. Pero bueno, hay que cambiarle también a los diablitos de la bici, hay que ponerle angelitos. Y que cuando tú estés en algún lugar, la presencia tuya cambie el ambiente de tal manera que aún las personas que te rodean ni siquiera quieran decir groserías. Que en lugar de decir diantres o diablos digan angelitos. ¿Sabe qué? Tu vida y mi vida son de grande influencia, por eso el diablo ha querido destruirte y matarte y ocupar las circunstancias que estás viviendo en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu salud, para traer desánimo a tu vida. ¿Por qué? Porque Satanás también, diablo o diabolos también significa separador, calumniador y acusador. Y eso está en Apocalipsis 12:10, calumniador y separador. Y veíamos la semana pasada cómo es que si Satanás acusa a la gente que peca delante de Dios, ese es ahorita el trabajo que Satanás tiene, porque dice que nos acusa de día y de noche. Está bien ocupado. ¿Tú crees que tampoco el diablo tratará de acusar a la gente que te ha dañado y te diga, acuérdate de lo que te hizo? Por eso ese de que sé lo que hicieron el verano pasado, ese es del diablo. Esa película tiene que ser del diablo, porque el único que te acuerda lo que pasó el verano pasado es Satanás. Y por último, veremos el día de hoy que también se le dice príncipe a Satanás, que significa el que gobierna el cosmos. Y vamos a ver en Efesios capítulo 2, versículo 2, esta palabra que dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Ahora sí, dile al de al lado, tú también anduviste en otro tiempo. ¿Testimonios? Todos. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí sí éramos borregos. Que se paran el pelo, todos nos parábamos el pelo. Que decimos groserías, todos decimos groserías. Que todos fuman, todos fumaban. Que es siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, o como decíamos, el príncipe del cosmos, de la potestad del aire. Ya me perdí. En los cuales anduviste seguir conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora, repita, ahora. Eso es lo que está haciendo Satanás. Ahora opera en los hijos de desobediencia. Príncipe también significa que él es un tentador. Que él es un tentador por naturaleza. En Lucas 4, del 5 al 8, se nos dice cómo Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento, así, en un segundo, le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo a Jesús, a ti te daré toda esta autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adoras, serán tuyos. Y respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. Solo quiero resaltar 2 puntos. Uno, intentó darle a Jesús el mundo que Él tiene en su poder. Tenga usted mucho cuidado. Un hombre que se enojó porque siendo el líder de jóvenes oyó que en su iglesia un hermano había recaído en el alcohol, y muy así, muy de esos muchacho chicho de la película Gacha, dijo, a ver, demonio, que hiciste caer a mi hermano, preséntate.
presentó, porque luego esos son más obedientes que uno. Se presentó. Él cuenta que era como un jabalí enorme, con baba verde, con humo verde, horrible. Hizo este varón lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho: se metió abajo de la cama. Porque el enemigo sí tiene poder. Pero hoy te voy a decir algo. Cuando el Señor te ha dicho que en Cristo todo lo puedes y que en Él tú y yo somos más que vencedores, no hay demonio, no importa cuántos demonios asignados a tu línea ancestral familiar hayan estado en tu contra. Hoy te digo que si el Señor te puso ahí, también te ha dado el poder y la autoridad que hay en el nombre de Jesús para echar fuera a esos demonios familiares, ancestrales, demonios generacionales que ya contigo se quedan, hasta ahí se quedan, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y no solo tentó a Jesús con darle fama, con darle dinero y todo el poder de los reinos, sino que también quiso humillarlo, porque le dijo: póstrate y adórame. Hermanos, mientras predicaba esta mañana me vino a la mente cuántas veces de nosotros, por las acusaciones del mismo diablo, acuérdate lo que te hizo, acuérdate el mal que te trajo, acuérdate lo que dijo, acuérdate de la traición, acuérdate del robo, que lo segundo que queremos es precisamente ver a la persona que nos dañó humillada. Y decimos: hasta que lo vea así, o hasta que la vea asado, entonces le perdono. Y eso es una actitud demoníaca, porque Dios nos ha dicho que no hay acepción de personas. Delante de Dios tú y yo valemos lo mismo, y valemos tanto que por eso Jesús dio su vida por ti y por mí. Entonces, querer humillar a alguien, aunque digamos tengo el derecho de humillarlo, estamos haciendo una cosa tónica. Jesús nos dice hasta 70 veces 7. Cuando Jesús resucitó, le dijo a sus discípulos: reciban el Espíritu. Y despuésito de eso les dijo: a quien perdone sus pecados, les serán perdonados. ¿Por qué? Porque necesitamos la intervención de Dios, de su Espíritu Santo, para poder perdonar. ¿Qué tan importante es esto para Dios, que nos dice: si vienes al altar y dejas tu ofrenda, y parte de nuestra ofrenda es también servir a Dios, poner las sillas, enseñar, alabar, adorar, tocar un instrumento, todo eso es una ofrenda. Y Dios nos dice: no me importa tu ofrenda, si sabes que tu prójimo, que alguien tiene algo contra ti, arréglalo, reconcíliate. No me interesa tu ofrenda hasta que eso suceda. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que tú y yo estemos viviendo en una humillación. Él quiere exaltarnos al lugar de hijos, no de esclavos del pecado. Póngase de pie. Si tú has utilizado tus dones y talentos para tu placer, Satanás le dijo a Jesús: todo esto te daré porque mío es, si postrado me adoras. Si has utilizado tu dinero, tu belleza, tus dones, tus talentos para la maldad, hoy quiero que te quede claro que Dios no te lo va a quitar. Me recordaba de Juan Gabriel, un hombre que tuvo una capacidad de composición musical impresionante, ¿sí o no? Y él decidió darle esa capacidad a la mujer, al amor terrenal, al mundo y a sí mismo. Por el otro lado, conozco a un cantante y compositor que nadie le ha ganado en cuanto a número de composiciones, que se llama Marino. Y este hombre le ha dado su composición a Dios para bien del cuerpo de Cristo. Los dos tenían, pudiéramos decir, el mismo don, pero uno decidió usarlo para su placer y otro para la exaltación del reino de Dios. Tú
decides. Dios no te va a quitar tus dones y talentos. El llamado es irrevocable y sin arrepentimiento. Dios no se arrepiente. Te dio dones, te dio talentos. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Con ellos humillarás a tu prójimo o exaltarás a Dios? ¿Te exaltarás a ti mismo o exaltarás la obra de Dios en ti? Hermano, creo que hoy tenemos que orar y tenemos que arrepentirnos. Primero, por creer las acusaciones del enemigo, y dos, por querer que las personas que nos han dañado se humillen hasta el polvo para que les perdonemos. Dios no quiere eso. Él quiere que perdones aunque aquella persona nunca se arrepienta, para que nunca entre en tu corazón lo que entró en el corazón de Satanás: orgullo. Yo soy mejor que tú, me porto mejor que tú. Vamos a orar. Cierra tus ojitos y quiero que pienses en esa persona que te ha dañado, en esa persona que te faltó. Imagínatela y dile: yo te perdono. No necesito que te humilles para que yo te perdone. No necesito verte arrastrándote para que yo vea que has sufrido y entonces te perdone. También dile: Señor, perdóname cuando he utilizado mis dones y talentos para mirar por encima del hombro a mis semejantes. Perdóname. Perdóname cuando he creído que soy mejor que mi cónyuge o mis hijos u otros hombres, otras mujeres. Perdóname. Perdóname. Señor, hoy nos arrepentimos con nuestro corazón en la mano, porque aún en medio del dolor que hemos vivido, todo lo tornas para bien. Todo lo tornas para bien, porque nos amas, porque solo tú tienes el poder de cambiar la maldición en bendición por amor de tu nombre. Gracias. Has exaltado a ser hijos. Antes éramos esclavos del temor y del pecado, y aún lo malo que hemos vivido, Señor, tú nos libras del temor a volverlo a vivir, porque está nuestra vida en tus manos.
Y aunque volviéramos a vivir algo terrible, tú nos has capacitado, nos has dado el equipo emocional y espiritual para sostenernos en pie. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque no hay demonio que pueda prevalecer contra tu iglesia. Ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra nosotros. Ni siquiera las puertas del infierno. Así es que hoy, Señor, equipa tu iglesia. Levanta tu iglesia. Haz que tu iglesia se levante en poder, en autoridad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para levantarnos y mirar de frente a nuestro enemigo y decirle: no soy esclava, no soy esclavo del temor, yo soy un hijo de Dios y no me vas a humillar, no seré más humillado, porque Él me ha exaltado a ser hijo de Dios. Y no voy a humillar a otros, no les voy a humillar, voy a soltarlos, porque hoy sé que cada uno de nosotros daremos cuentas a Dios de nuestras acciones, buenas o malas. Por lo tanto, lo que hagas es tu decisión con Dios. Y hoy decido, repita conmigo, hoy decido amar a Dios por encima de cualquier cosa. Hoy decido creerle a Dios por encima de cualquier cosa y obedecerlo. Renuncio a Satanás y lo que sus nombres representan: Lucifer, Abadón, Apolión y Diablo, en el nombre de Jesús. Renuncio al príncipe del cosmos y no me humillaré ante él, en el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, levante su mano, voy a bendecirles para ser despedidos. Pero al ser despedidos no se vaya, tenemos una cosa más. Solamente quiero despedir a aquellos que se tengan que ir. Señor, en este momento despido a tu iglesia. Te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por lo que nos enseñas acerca de esta criatura que te dará cuentas y que